Queridos hermanos, nuestra clase de hoy, número uno, tiene que ver con la homilética. Nuestra base bíblica dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué interesante es esto, porque estamos llamados a ministrar. Recién, recién estaba en la clase de administración eclesiástica la generación 1, 2023 de pastores, y ministerio, economía y administración están interrelacionados, que tienen exclusivamente que ver con entregar a otros o algo, o administrar de parte de otro. Por lo tanto, nuestro trabajo ministerial, llámese pastoral o llámelo usted como servidor de la obra del Señor, es entregar un servicio a otros bajo el mandato de un superior. En ningún caso, le decía a los pastores, el ministerio está asociado a lo que hoy día los ministros de cualquier país lo han acuñado: el concepto de ser servidos. Ellos están al servicio de, así como los pastores y ministros y servidores y hermanos, cualquiera fuera, estamos al servicio de. El hermano que tiene más experiencia está al servicio de los nuevos. La hermana Dorca, que es casada y que tiene más tiempo y que es más anciana, está al servicio de las mujeres más nuevas. ¿Por qué? Porque le debe enseñar: oye, esta es la forma, así lo pueden hacer. Yo tuve esta experiencia con Dios en mi matrimonio, etcétera, etcétera. Un pastor más anciano debería estar al servicio de un pastor más joven para que le guíe. Y la homilética, que avancemos en ella, por favor, tiene que ver con entregar de forma expositiva un mensaje, que es lo que es el resumen de lo que ya hemos escudriñado anteriormente. Fundamentos de la predicación bíblica: estudiar el arte el objetivo es estudiar el arte de construir sermones u homilías con bases escriturales. ¿Se acuerdan que los sacerdotes dicen: ¿cómo es todo la homilía? Le dicen ahí, sacerdote. La homilía no es otra cosa que una exposición de un mensaje, bajo la guía y supervisión del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a ver hoy día? Introducción a la homilética. Homilética, fundamento de la predicación bíblica. Como introducción, la homilética dice como objetivo clave comprender la definición de homilética, reconocer la importancia de la predicación e identificar los elementos del sermón eficaz. Entonces, hoy día, como descripción inicial, como parte de la primera etapa de la homilética, porque veremos dos homiléticas, 1 y 2, no hoy día, sino que más adelante, en el otro semestre, la segunda parte o más profundo. Hoy día veremos, y en esta primera 8 clases está asociada a homilética 1, eh, es simplemente que hoy día abordaremos qué es la homilética, la importancia, la definición, los contenidos de la predicación, la meta de la predicación, el método de predicación, las características de una predicación eficaz, el predicador y su mensaje, y las preguntas que pudieran hacer ustedes al final de la clase. Exploraremos el rol del predicador, los elementos claves del sermón, la importancia de una buena predicación. Hermanos queridos, pastores que predicamos más todavía, más tiempo, si no entregamos un buen mensaje, puede provocar un error garrafal en alguien, un error tan profundo que finalmente puede desviar a una persona, como le pasó a Mahoma o a Mahoma, cuando escuchó un ángel del cielo y le fue a predicar el otro evangelio.
Entonces, tan delicado cuando decimos, o cuando alguien, usted pudiera escuchar, es que tuve una visión y vino alguien y me dijo esto y lo otro. Ojo ahí, que Dios habla, sí, Dios habla en visión, sí. José, eh, Jacob, Abraham, ¿habla en visión Dios? Amén, sí. Amén, sí, pastor. Pero eso tiene que estar de la mano con estrictamente lo relacionado a lo que la Biblia tiene como conducto general. Si me desvío de algo, de un ápice de lo que, de lo que me está diciendo ese sueño, tengo problemas. Pastor Vivanco, cuéntenos. Ah, ahora Un sí. poco lento la conexión, pastor, Sí, no, pero yo, a ver, si nosotros nos ponemos o queremos ubicarnos en, en la Biblia para las cosas que usted en este momento nos está enseñando, he aprendido también eh, eh, en base a experiencia de que si hay una cosa que al predicador le ayuda mucho, es la oración. Yo creo que es una parte fundamental como para saber cuando algo es de Dios o no es de Dios. Es fundamental. Digamos en el sentido del conocimiento, porque el poder del Espíritu Santo también lo sabemos. Dijo Jesús que este género no sale sino con oración y ayuno. Exacto. Esto es. Amén. Amén. Sí, son parte de las disciplinas del predicador. Vamos a verlo más adelante. Y está asociado a esto. Tenemos, gracias Pastor, lo que dice el Pastor es fundamental. No podemos nosotros, no podemos caer en una falsa doctrina, una falsa enseñanza producto de algo que no hemos corroborado escrituralmente. Porque el corroborar las escrituras con las escrituras es lo más importante con respecto a lo que nosotros estemos enfocando. No necesariamente vamos a coincidir en lo general o en algún tema. Probablemente alguien me dirá que dice específicamente que debes bautizarte bajo el agua. No vamos a llegar a consenso, pero no es relevante, porque el mismo Señor estableció la relevancia de cuál era el bautismo importante. Entonces uno va haciendo su análisis y va haciendo su desarrollo desde lo abstracto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en hermenéutica? De lo abstracto o de lo general o lo particular. En hermenéutica es muy clave, por eso se da antes de homilética, porque tenemos que tener reglas de interpretación bíblica. Entonces, cuando nosotros definimos algo, si es verdadero o no, tenemos que darle la importancia desde, si es verdadero, después le vamos dando la importancia desde lo general o particular. ¿Es una doctrina general o específica? ¿Es salvífica o no es salvífica? Y ahí vamos como que haciendo digamos, un surco en el camino de de lo que realmente queremos. Entonces la prédica, la homilética viene a darnos esta directriz de darle la importancia a lo que estamos haciendo. Si el tema está asociado con eso, daremos la importancia a eso. Si el tema no está asociado con eso, no tenemos que mezclarlo. Eso va a ser parte de las enseñanzas de cómo esperar un sermón, obviamente. Avancemos, por favor. La homilética dice,
es la disciplina que estudia los principios y métodos para preparar y presentar el sermón con éxito. Es la ciencia que enseña cómo comunicar eficazmente el mensaje bíblico para que el beneficio espiritual del oyente sea efectivo, para que reconozcan que están cayendo en error. Hay una frase muy importante ahí cuando me acuerdo el predicador, pero plantea ahí, y volvieron en sí o recapacitaron, fue tanto a Nehemías, fue tanta la... No, Josías también hizo lo mío, el rey Josías. Fue tanta la convicción de que provocó la palabra cuando encontraron los restos después de que Manasés reinó, ¿cierto? Después vino Amós, y Amós, el rey que reinó muy poco tiempo. Después vino Josías, ese pequeño joven de 8 años, cuando comenzó, y el sacerdote le encuentran en el templo los rollos de las escrituras, y lo leen, y todo el pueblo lo lee, y hubo una conversión, un gran avivamiento, porque dice que volvieron en sí, como que la palabra dijo, realmente la hemos embarrado. Eso debe provocar una predicación en una persona, un mensaje, no por grito, yo soy gritón, sino por la profundidad de lo que está diciendo. Puede decirlo con suaves palabras, pero lo profundo es profundo. O puede decirlo con una efusividad, como lo hago yo, que tiene que tener el mismo efecto. Por eso yo hago la diferencia. No tiene que ver con gritos, tiene que ver con sustancia. Su objetivo es proporcionar herramientas, la homilética en sí, y técnicas para predicar de manera clara, impactante, relevante, facilitando así el crecimiento espiritual y el compromiso de la palabra de Dios de parte del creyente o del que la oye. Si no provoca nada la palabra del predicador, estamos en problemas. Eso es porque 2 razones: el predicador no hizo su parte, o el que vino con otra motivación. Hay 2 cosas. Pero por lo general nosotros debemos hacer nuestra parte. El predicador está obligado a tener las disciplinas que les acaba de decir el pastor Vivanco. Disciplinas cristianas. La importancia de la predicación. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación? La predicación es vital para la fe y la vida cristiana. O sea, una persona que diga que yo no soy predicador es que no está equivocado en lo que está diciendo, no entiende el concepto, porque nosotros todos somos predicadores. De púlpito es otra cosa. De asamblea es otra cosa, pero cuando están uno a uno, no predica. Cuando está en su grupo social, no predica. Cuando está en su grupo escolar, educacional, en su grupo de hermanos, de amigos, en su grupo familiar, no tiene la posibilidad de predicar. 2 razones por qué no la hace: o porque en su vida no está acorde a su llamado cristiano, a su llamado de ser cristiano, o lisa y llanamente no lo es. Pero un cristiano predica en todos lados. Segundo, el llamado a predicar, según Romanos 10:14 dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique, si no hay alguien que pueda entregar el mensaje? ¿Las necesidades de urgente de predicar en todo el mundo? Sí. ¿Vamos nosotros a ir a la China a predicar? Probablemente no. Más de alguno que tenga la intención misionera probablemente lo pueda hacer. En mi caso no lo es. Pero sí puedo apoyar al que va. Entonces, el llamado a predicar es fundamental. Nosotros somos personas que no debemos pensar solamente en nuestro metro cuadrado. Entonces, lo que estamos viendo como introducción a la homilética está asociada a esto, a principios. Unos eruditos plantearon, o teólogos plantearon lo siguiente: un destacado predicador del siglo XIX definió la predicación como la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres.
Esta definición enfatiza la importancia de dos elementos fundamentales en la predicación: la verdad que se transmite y la persona del predicador que la comunica. Si no somos coherentes con el mensaje, nuestro mensaje pierde efectividad. Otro erudito, Joyce Perry: exposición de la verdad divina por el Espíritu Santo a través de una persona escogida. A mí me encanta esa frase porque yo creo que los que predican tienen un llamado, todos somos predicadores, pero hay personas que tienen un llamado especial para la exposición de la palabra. Calwood Pattinson: comunicación verbal de la verdad divina para persuadir. Tiene objetivo. La predicación siempre te trae objetivo. Entonces, cuando un predicador se para en el púlpito a predicar, no dice, no puede decir, pero perdónenme que si alguien se siente, pero no puede decir, no sé qué predicar. Entonces, no se pare a predicar. Porque si no sabe, es porque no está entendiendo el llamado que tiene que hacer. Porque la predicación tiene que ser efectiva, eficaz, tiene que lograr un objetivo, que la persona cambie su rumbo. Si hay alguno que tenía una decisión de quitarse la vida y producto de esto usted le entregó un mensaje de bendición que le mostró el cielo más que el infierno, le aseguro que es el objetivo. Jamás el objetivo de una predicación está asociado a pegarle a alguien por un solo hecho que yo sé algo de él. Hemos instrumentalizado el púlpito para hacer cosas que a veces no las decimos de frente. Y eso me molesta a mí. Y no se puede instrumentalizar algún lugar tan sagrado como es el púlpito para que yo haga lo que no soy capaz de decir de otra forma. La meta de la predicación, objetivo principal: persuadir a los oyentes a creer y actuar. Elementos claves: convicción, respuesta, transformación en la vida del oyente. Si nosotros vemos eso, estamos cumpliendo con el objetivo. La predicación no es el fin en sí misma. ¿Por qué la predicación no es el fin en sí misma? Porque es el medio. Ajá. ¿Qué más? Yo complementaría eso como que es el punto de partida. Que una persona escuchó una prédica y dijo, esto es lo que yo quería. Y después que viene, ¿me puede leer alguien Mateo 28, 18, 19 y 20? ¿Me puede leer alguien ese texto? Mateo 28. Amén. 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya. Si nos detenemos en el capítulo 19 y lo vamos desarrollando paso a paso, ¿me lo puede leer punto a punto? Mateo. 19, el mismo, 28, 19. Ya, perdón, había dicho 19, estaba retrocediendo. 19. Dice, por tanto, id ¿Ya? y haced discípulos ¿Ya? a todas las naciones. Ya, sí, pues que nos quedamos hasta ahí, hay un principio, ¿no? Que está el que teníamos que hacer todo el mundo a predicar. Hacer discípulos Hacer no significa, discípulos. hacer discípulos es un punto. ¿Cómo hace un discípulo? Predicando. Alguien encontró fascinante lo que está diciendo, ¡pum! Me anoto en esta iglesia. Pero ¿qué sigue de eso? Bautizándolos Ya. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles que Eso para allá. guarden todas las cosas que os he mandado.
3 cosas que tenemos que hacer. Predicar, bautizarlos y luego viene el proceso de enseñanza. Si no hay proceso de enseñanza, nuestra prédica queda coja. Nadie se convierte al Señor nadie permanece en la fe si no se le sigue enseñando, discipulando. Entonces, la parte que hacemos nosotros de homiléticamente hablando, preparando un sermón, lleva cojo si no continuamos con el otro proceso. Calentándome que hace tanto frío. ¿Ya? Pastor Vivanco. Es que, ¿sabe? Me acordé de algo, del libro de los Hechos. ¿Ya? Cuando el eunuco etíope iba leyendo las escrituras. Exacto. ¿Quién se le apareció ahí? Felipe, ¿cierto? Felipito. Y le dijo, y le pidió que le enseñara. Uh-huh. Entonces, cada predicación, sobre todo que hacemos los pastores, tiene que ser una predicación de enseñanza, Ajá. Ya sea en el púlpito o sea en la calle. Exacto. Que le ha dado el esclavo, pastor. Pastor Abraham. Buenas tardes, mi teacher. Oiga, yo creo que hoy día hay altos factores que están influyendo en el tema de enseñar. Porque mire, yo mismo aquí tengo la Biblia del pastor Jimmy Swaggart, que se llama la Biblia del Expositor. ¿Ya? Y con ella yo hago devocionales todos los días. Llevo ya, 4 años ya. 4 años. Entonces, claro, gracias al Señor. Entonces, de esa manera, yo estoy discipulando, enseñando a gente de todas partes. Ahora, ¿a qué voy yo? Que hoy día el joven y bueno, y todos tenemos mucho material. Entonces, yo creo que aquí, claro, en la iglesia hacemos una parte nosotros, pero el joven hoy día tiene el internet, ¿cierto? Tiene literatura, tiene diferentes clases de Biblia. Entonces, yo creo que hoy día están las posibilidades para los, llamémosle estudiantes, más que nunca, porque me acuerdo yo que en los tiempos de mi papá, estoy hablando de, no sé, pues 50 años atrás, los viejos que no sabían ni leer, ellos se quedaban con lo que les enseñaba el pastor nomás, por lo que en cada servicio, y eso era todo. Entonces, a ellos, en el caso de mi papá, qué es lo que a él lo mantuvo y qué fue lo que a él lo fortaleció y nadie lo movió de ahí? Fue el testimonio que él llevaba en su vida por lo que Dios había hecho, más que a lo mejor tener el conocimiento de la palabra del Señor. Yo creo que los tiempos actuales nos van entregando otros, a lo mejor otros medios, otros métodos para ir capacitándonos nosotros de una forma a lo mejor personal, porque un pastor puede estar enseñando algo en la iglesia y el joven después averigua a lo mejor por internet, ¿será así o no será así? Y hoy día hay que tener el cuidado. Y ni siquiera después, pastor, en el instante. Claro. Entonces yo digo que ha cambiado mucho el tema, porque, como le digo yo, el joven hoy día se compra una Biblia de estudio. Imaginen el caso, nosotros nos dieron la bendición cuando por ahí un pastor amigo de Curicó
pasó a mi taller y me hizo partícipe, me dijo, pastor, me dijo, porque me conocía la esposa de él, me dijo, y me dijo, pastor, le gustaría, me dijo, participar de una bendición, me dijo que hay una entrega de Biblia que vienen de Estados Unidos, en un proyecto del pastor Jimmy Schwager, y hay muchas Biblias para entregar. Entonces a él le entregaron una cantidad, no me acuerdo cuánta cantidad, no sé si fueron 1000, no me acuerdo. Entonces me dijo, usted a lo mejor depende de su congregación, si usted me dice yo quiero 50 Biblias, yo le guardo 50 Biblias. Si usted me dice 40 Biblias, yo le guardo 40 Biblias. Entonces yo empecé a anotar a todos mis hermanos de la iglesia y pedí 50 Biblias, hasta niños que actualmente tienen unos 7, 8 años. Cada uno de ellos tiene una Biblia de expositor. O sea, tiene un material ahí riquísimo para que el niño aprenda a conocer desde su infancia la palabra de Dios. Y eso antes, ¿cuándo lo teníamos, pastor? Entonces, han cambiado mucho las cosas hoy día, entonces, es mi humilde opinión, ¿ya? Sí, lo que pasa es que siguiendo con lo suyo es que nosotros necesitamos tener esto. Si no tenemos una enseñanza sólida, contextualizada, con contenido, hoy día, a diferencia del pasado, hoy día no es llegar y decir y dar un par de gritos y listo. Hoy día hay que tener esencia, porque la tecnología ha permitido, el conocimiento está a la mano, está el que tiene el conocimiento tiene una cierta parte avanzada. Después podremos hablar de que si ese conocimiento es bien utilizado, si ese conocimiento está en la línea de lo utilizamos de la mejor forma posible o no, eso es otro tema, porque ahí digamos, sale a la luz obediencia, respeto, responsabilidad, compromiso, etcétera, otros valores internos, pero hoy día la cosa está abierta. Entonces, teniendo un contenido sólido de nuestra predicación, sin desviarnos, teniendo una homilética preparada, de acuerdo a una expertise para predicarla, entregar un mensaje con solidez, ahí está la clave. Por eso el contenido de la predicación, elementos esenciales, fundamento bíblico, la Biblia como fuente principal, aplicaciones prácticas como relaciona el mensaje con la vida cotidiana. Eso se llama transferencia en el mundo académico. A un profesor le preguntas tú, ¿qué es una transferencia? Es entregar el conocimiento en términos prácticos, ¿para qué me sirve en la actualidad? Por eso a veces cuando hablamos temas tan relacionados en nuestra predicación con hace 2000, 3000 años atrás, y nosotros no le damos una aplicación a la actualidad, dejamos cojo también el mensaje. Hablamos de una historia y no la podemos entrelazar con lo de nosotros hoy día acá. Entonces, tenemos que siempre usar esos conceptos, los vamos a ir viendo más adelante. Esto es solo la introducción, pero necesitamos, como buenos exponentes de las escrituras, aquí estamos hablando de cómo poner un mensaje con claridad. Ese es el objetivo, un mensaje homiléticamente hablando. Yo les puse una imagen, no la tengo ahora, pero lo voy a traer igual, donde le decía que el iceberg uno ve solamente la punta del iceberg. Pero todo lo que está debajo, wow, es una tremenda, digamos, masa de hielo que es mucho más grande que, por eso viene el concepto, estás viendo solamente la punta del iceberg, le dicen cualquiera. Nosotros cuando predicamos, damos esa sensación, estamos entregando una porción de toda una profundidad de lo que trae y de todo lo que hicimos previamente a mostrar lo que estamos mostrando en la predicación. Característica de una predicación eficaz, basada en las escrituras, pertinente a la vida del oyente, obvio, va al grano en las necesidades humanas y sensible y comprensible. Si no somos coherentes con esta predicación y estamos hablando de que hay que ser honrados y nosotros no somos honrados, nuestra predicación queda anulada.
si nuestras bases escriturales son historias solamente, como hay un predicador que salió a la luz hoy día con otros temas y nos basamos en puras historias, chistes y cosas que no tienen fundamento bíblico, más bien interpretativos nuestros, nos equivocamos. Si nuestra predicación no está asociada a una vida pertinente al mensaje, no podemos predicar. Voy a dar un ejemplo muy, no quiero, con esto no hago daño, pero es la verdad. ¿Cómo voy a predicar de diezmo si yo no diezmo? Sería demasiado patuda mi predicación si yo no hago lo que estoy predicando. Tengo que cumplir con eso, tengo que cumplir con la enseñanza del dar de corazón. Usted no le llama diezmo, no importa, algunos que no le quieren llamar eso, pero el dar es una acción de corazón, entonces yo tengo que hacerlo asociado a eso. Usted me dirá que usted es pastor, por eso lo predica. Yo no predico diezmo en la iglesia casi nunca. Solamente instamos a este trabajo de compromiso integral de la persona. Compromiso integral. Usted compromiso en su tiempo, que hay varios reclamos aquí de los que no están presentes de la iglesia, no digan nada, pero hay muchos reclamos de tiempo, porque ocupamos mucho tiempo en la obra, en muchos trabajos para allá y para acá. Compromiso económico, compromiso a nivel familiar, porque todo se mueve en base a eso. Hemos aprendido desde los tiempos de mi padre, de mi abuelo, más atrás inclusive, que si había un cumpleaños se tenía que retrasar o algo porque tenemos algo hermoso en la iglesia. Entonces les vamos dando prioridades al Señor. Valdrán en las necesidades humanas, sin duda tiene que no ser, la predicación tiene que ser concreta. ¿En qué sentido? Que usted no puede hablar de la inmortalidad del cangrejo. No puede, pues. No puede, porque nuestra predicación tiene que estar asociada a una convicción de fe de una vida futura, pero no puede estar hablando de cosas superfluas y comprensibles sin duda alguna. Y el método de la predicación, hay varios que lo vamos a ir analizando más al paso del tiempo: expositiva, narrativa y temática. La importancia del estilo personal del predicador, conectar con la audiencia de manera auténtica. Hay algunos que eso les gusta hacer, a mí, en mi caso, me encantan las predicaciones expositivas, me encanta este método expositivo. Entonces la mayoría parte de las predicaciones que hago yo son expositivas. No hago temáticas porque en un púlpito tendría que ser, este mes vamos a hablar temática, este mes vamos a hablar de el amor, y todo el mes asociamos las predicaciones al tema. ¿Cuál es el tema? El amor. ¿Me entienden? Pero en el caso de eso sería una predicación temática, un tema asociado, y así sucesivamente. El predicador y su mensaje, relación importante. La persona del predicador afecta efectivamente el mensaje. Mira, la persona del predicador afecta la efectividad del mensaje. Sí, tu mensaje es, y no, como dice el pastor Vivanco recién, si no estamos en oración, no estamos en ayuno, si no estamos con la preparación para entregar el mensaje y lo hicimos rapidito porque se nos vino la hora, llegó el pastor y no hizo en el tiempo, no tuvo tiempo para preparar nada y vamos e improvisamos, afectamos el mensaje. Porque no le damos introducción, no le damos cuerpo, no le damos un desarrollo lógico, nos hablamos de todo y de nada a la vez. O hablamos más de nosotros que de la misma palabra. ¿Quién tiene que predicar? No puede predicar a alguien que no nazca de nuevo, que no sea cristiano, con humildad y en constante formación. Esa es la importancia del mensaje, del mensajero. ¿Cómo voy a entregar algo de fe si la persona que se acerca a Dios, o que está predicando jamás se ha acercado a Dios porque no conoce de Dios? No tiene ese don implícito en él. Porque algunos dicen, yo no sé qué don tengo. Lo primero que tenemos es don de fe. Porque para poder conocer a Dios hay que creer en él. Y sin fe es imposible agradar a Dios.
La fe es parte del ingrediente diario del cristiano. Ahora, el don de fe como un actuar en términos milagrosos es otra cosa. Y ahí estamos hablando de otra cosa. En resumen, la homilética es crucial para comunicar la verdad de Dios. La predicación efectiva es bíblica, relevante y clara. El predicador debe estar preparado con un sermón y seguir la línea de ese sermón. Y hay un concepto que lo hemos hablado, no sé si aquí, que se llama el concepto del trompo. ¿Lo conocen? No, pero me imagino que es porque gira en sí mismo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿El concepto del trompo lo conocen? Debe ser porque gira sobre un eje, Ya, por ahí va. claro, sobre un punto. Exacto, ahí está la clave. Eso lo aprendí hace muchos años atrás, que me impactó, que todavía lo aplico, que cualquier principio de que yo quiera establecer una predicación tiene que tener un punto central. Así como el trompo gira alrededor de muchas cosas, pero si no, nunca debe perder el centro de lo que está predicando. ¿Estamos predicando del amor? Eso. De todas las referencias que quiera, pero en relación al amor. ¿Está predicando del matrimonio? Perfecto. De todas las vueltas que quiera, de Génesis al Apocalipsis, pero el punto suyo es el matrimonio. Está predicando de la bondad, etcétera, etcétera. Ese es un concepto que yo creo que no lo pierdan nunca de vista, o en el fondo aplíquenlo cada vez que más puedan, para poder preparar sus predicaciones. Hermano Manuel, Gracias. no le escuchamos, ahora tampoco. Está muteado, hermano Manuel. Disculpe, pastor, pasé a llevarla. Ah, Póngale un 0. Es que estoy demasiado metido con el tema, pastor. Es el pasar a tocarlo. Disculpe. ya, perfecto. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hecho, lo que hemos visto hasta ahora, que esto es la introducción nada más, la predicación tiene que ser coherente, la predicación tiene que ser con un punto de partida, un objetivo claro, tiene que tener una coherencia con lo que estoy predicando. Nadie se va a parar al púlpito si está en pecado, me imagino yo, no sé, pucha, póngale cualquier nombre. No obstante, si Dios perdonó sus pecados, tiene toda la libertad de pecar, de predicar, si no, si Dios perdonó sus pecados. O sea, si no fuera así, ninguno de nosotros predica. Entonces, la predicación siempre tiene un objetivo, es una estructura que la vamos a ir conociendo paso a paso, y jamás la predicación usted la va a usar como un instrumento para castigar o para provocar en otro un daño, porque la palabra de Dios exhorta, reprende, pero con una finalidad, tiene un objetivo, hay una fin. Me encanta Efesios 4, 11 y 12, los ministerios son a fin de que el hombre sea perfeccionado, la iglesia sea perfeccionada. Jamás la predicación va a ser para que usted eche a las personas. La predicación tiene que ser para que usted atraiga el cuerpo de Cristo a la gente. Si no lo hacemos, por más que sea enérgico, que usted tenga la razón, yo tengo la razón en esto, porque yo sé que la iglesia está cayendo en este pecado, no nos estamos amando, haga todo lo necesario, pero persuada. Porque Pablo lo hizo así, pues.
El rey Agripa le dijo por poco, Hechos 22, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces la predicación es importantísima dentro de la iglesia. ¿Y usted se la va a dar a una persona que no se prepara? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero como yo ministro solo en la iglesia de María Vizquerno, del Sinaí. Pero un predicador tiene que prepararse para predicar. Porque yo le estoy entregando una asamblea completa. A mí me la entregaron así, a mí me hicieron prepararme para. Si no se prepara, si no va a los estudios, si no sabe quién le está enseñando, y usted más encima le va a entregar el púlpito. Creo que no es así, a mi entender. Porque en el fondo le está entregando algo fundamental. ¿Alguna pregunta adicional? Porque hoy día dejé un tiempo de preguntas. Como estamos partiendo, relacionadas con el tema, obviamente. Preguntas. Pastor, en base a lo que estábamos conversando de este tema de la preparación, me imagino que sobre todo en los primeros tiempos o hace ya 40 o 50 años atrás, donde no había esta capacidad de poder estudiar, eh, la gracia y la misericordia del Señor también suplía probablemente y seguramente el ¿Pero a poco qué tiempo se conocimiento que una refiere? Al tema de la preparación, usted habla de que los hermanos deben estar preparados, que deben estudiar, ¿A pero qué tiempo se refiere? 50 años atrás o un Ah, poco ya, más, ya. donde, como comentaba, cuando habían personas que no podían leer o no sabían leer, pero pedían que alguien les leyera, pero ahí la gracia de Dios suplía esa falta de preparación o por las circunstancias, a eso me To- refiero. Totalmente de acuerdo, totalmente, porque no quiere decir que nosotros ahora, mire qué buen tema toma usted en análisis. No quiere decir que porque como no sabían leer, fueron usados por el Señor literalmente, literalmente, una gloria maravillosa. Pero el día que nosotros empezamos a estudiar, se acabó eso, pues. Se tiene que acabar. No puede ser lo mismo, no puede ser que como antes hacían cosas tan maravillosas porque no sabían leer, entonces la condición va a ser que nosotros no aprendamos a leer para poder ser usados por el Señor. Al contrario, mientras más conocimiento tengamos, más poderosos deberíamos ser. Vamos al tiro, hermana Marcela, con usted. Más poderosos deberíamos ser. Por eso yo reclamo, este es un reclamo mío nomás. Hoy día, como decía el pastor Jorquera, tienen todo el alcance para lograr ser potencia en capacidades, como eruditos, como hombres poderosos, entre todos nosotros que hoy día vivimos ya en este siglo XXI, y lo que menos hacemos es estudiar la palabra. Pues. Entonces, yo me remonto a los libros de los Hechos y las exposiciones históricas que hacían los Esteban, que hizo Pedro, que hicieron los apóstoles, exposiciones históricas, me refiero, donde hicieron todo un análisis histórico como lo veíamos en hermenéutica el otro día, análisis histórico, y con eso o provocaban cambios, que en el caso de Pedro provocó que 3000 se convirtieran, o en el caso de Esteban provocó que lo mataran, pero provocaban cambios. ¿Por qué hoy día nosotros no provocamos cambios y pareciera que estamos dando palos de ciego? Porque falta eso que nos hemos equivocado. No está en el estudiar, no está en el que hay que ser, digamos, analfabeto para poder ser usado por Dios, está en que nosotros no hemos dejado hacer lo que hicieron los primeros apóstoles, dejarse dirigir por el Espíritu Santo, dejarse dirigir con humildad, dejarse dejar el orgullo y lo propio y actuar en
en esta obra transformadora del Señor. Luego pasaron los años y llegó el Evangelio a nuestros abuelos, que sin saber leer, mi abuelo llegó hasta la luna, decía él ¿cómo se llama el que hablaba, que se llamaba el almanaque, o no? ¿Cómo se llamaba? El silabario, cuando decían que cada letra estaba asociada a una cosa representativa. Él llegó en el fondo quiso decir, yo llegué a estudiar hasta la L, no alcancé al abecedario completo, llegué hasta la luna nomás. L es luna. ¿Qué quería decir él? No pude estudiar más, pero con lo que Dios me dio, lo poquito empezó a juntar las letras y ¡pum! Hizo lo que hizo, conquistar muchos lugares para que la obra del Señor creciera. Entonces, eso nos falta hoy día. Tenemos mucha letra y yo espero que sigamos teniendo más enseñanza, pero debemos no perder el factor y el común denominador del pasado, que es la obediencia y el sometimiento a Dios, al Espíritu Santo y a todo lo que hoy día nos está guiando. Hermana Marcela. Pastor, muy buenas tardes. Buenas. Pastor, con respecto obviamente a todo lo que se ha dicho y en especial también lo que dijo el pastor Vivanco, que obviamente estoy muy, muy de acuerdo con lo que él dice, porque misericordia del Señor me ha y me ha entregado la posibilidad de poder predicar, entregar su palabra, a través, como le digo nuevamente, de lo que él ha ido entregando, sin oración, sin ayuno. La verdad es que para mí personalmente es prácticamente imposible entregar una predicación. Pero sin embargo, a pesar de eso, de lo que yo he vivido, he escuchado en muchas oportunidades a hermanos, hermanas que tienen mucho más tiempo dentro del Evangelio, que nosotros siempre tenemos que estar listos para entregar una palabra, sin necesidad de un previo aviso. Entonces, eso como que, no sé, de cierta manera me hace dudar, porque si a mí no me avisan, si yo no tengo, ¿cómo voy a estar siempre preparado? Porque sabemos que también somos carne, ¿cierto? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué opina usted con respecto a eso, mi pastor? Muy, muy buena pregunta, porque también son a veces errores interpretativos nada más. Mire, me explico. Probablemente yo diría lo mismo, que hay que estar preparado en todo momento, pero en una disciplina cristiana, una disciplina de fe. Cuando usted puede estar y ir a la casa a orar con alguien y se encuentra con un endemoniado, no le va a decir, dame una semana para prepararme del ayuno y la oración. No te lo va a permitir, digamos. O sales corriendo, arañado, o sales victorioso. Hace un año atrás nos pasó esto, que una hermana de la iglesia me dijo, ¿sabes qué? Amiga, digamos que nos crecimos juntos hace un año y medio, más o menos diría yo. Hay una vecina que está con muchos problemas, no duerme en las noches y la verdad es que he visto cosas raras, me dice ella. No me dijo nada más. ¿Y podríamos ir a orar por ella? Sí, vamos. Y yo fui, iba a ir solo, ¿ves? Carolina no estaba, parece que había salido. Y yo le dije, sí, voy a ir solo. Justo había un hermano, le dije, oye hermano, acompáñame, le dije. Y vamos a ir a orar con él. Y fuimos tres, en el fondo la vecina, que era ella, la hermana que es vecina de la persona, y el hermano y yo. Nos vimos más. Llegamos allá y la señora que era una cristiana, comillas, era una persona que estaba yendo a la iglesia, según, yendo, pero no creo que convertida, no lo sé. El punto es que de un rato para otro empezamos a hablar la palabra y ella se empieza a desesperar y cuando la fuimos a ungir se manifiesta un demonio. Así, literal. Hace rato que no vivíamos eso, pero lo vivimos. Al punto que se desaforó, se contorsionó, sus manos se las quebraba hacia el lado, no quebraba, sino que las contorsionaba de una forma horrorosa. Y estuvimos ahí y el Señor obviamente hizo una obra de liberación en ella. Hasta el día de hoy la niña ya orando normal, no sé si ir a la iglesia o no, pero
hasta el día de hoy. Pero por eso estaba tan preocupada mi hermana que me invitó a esa, a esa invitación. Me hizo esta invitación tan... No, ella sabía que estaba medio rara la cosa, pero no teníamos idea nosotros. El tema es que uno debe estar preparado, hermana Marcela, preparados en todo momento. Cuando a uno lo mandan a predicar, en una predicación al aire libre, debe estar preparado porque uno tiene que entregar un mensaje. Ahora, si a usted en una audiencia, le dicen a usted de un rato para otro debe predicar, probablemente en una asamblea llamada iglesia, templo, y están ahí un grupo de 50, 100, lo que estén, y no le avisan con tiempo, uno también se pone medio quisquilloso, digamos, medio diciendo, no, pues deberían haberme dicho, porque lo que uno entrega en una asamblea tiene que ser coherente, con un punto principal, etcétera. Pero cuando no se da eso, tampoco es incorrecto. No siempre se va a tener que dar, no siempre el pastor va a decir de un rato para otro, predique usted, no corresponde. Dentro de la buena administración no debería ser. Debería ser que con tiempo uno le avisen para que prepare, ordene el mensaje estructuradamente, ponga ahí el centro, pero en la estructura primero tiene un punto de partida. Señor, ¿qué quieres para la iglesia? Y ahí uno empieza a preparar todo el enfoque de la palabra, ¿ya? Pero no debe ser una práctica, querida hermana, que se le diga de un rato para otro. No debería ser práctica entre los líderes, debería ser una cosa ordenada. Sin embargo, si en algún caso, excepcionalmente, usted le dicen de un rato para otro, ¿sabe? No llegó el predicador, le toca a usted porque también está preparada, uno tiene que sacar de lo que tiene guardado en el corazón y de eso exponerlo. ¿Ya? Entonces, no es que no esté no ayuné, Señor, no puedo ir. No, la práctica del ayuno no es necesariamente exclusiva de la predicación. La práctica de la oración de ayuno es una disciplina de fe. Es como un ejercicio, así como el que va al gimnasio y se ejercita diariamente, o 2 veces por semana o 3 veces por semana, es la disciplina espiritual nuestra. Oración, ayuno, no necesariamente sea permanente, sino que puede ser saltado días, una vez por semana. Esta semana voy a tener más tiempo, me voy a consagrar más, consagrar, comillas, no me malinterprete con eso. Voy a ayunar más porque la consagración nuestra debe ser permanente. Entonces, sí debemos estar preparados, pero de preferencia dentro de la organización administrativa, dentro de nuestra organización iglesia, sí debe haber un orden, más que al dedillo aquí, a la moneda del cielo y que me cayó aquí y eso. Diferente a que el pastor le diga, siento del Señor que hoy día usted tiene que entregar un mensaje porque el Señor me dijo tal cosa. Y eso es otra cosa. Ya, Pastor Vivanco, y ya vamos a ir terminando, son las 10. Como que no me siento bien a veces interviniendo mucho, pero me gusta entregar casos de experiencia. Aquí en la iglesia, en la casa de oración, yo siempre les he dicho a mis hermanos, les voy a avisar que tal día no vamos a tomar la Santa Cena, me avisó el superintendente que venía. Pero no les voy a decir, preparémonos, porque no estamos en el tiempo de no estar preparados en todo tiempo. Y no solamente los pastores, sino que también toda la congregación. Estamos en el tiempo de las vírgenes prudentes. Bueno, yo quizás es un poco fuerte, no sé, el consejo o la palabra que estoy hablando, pero hermana Marcelita, uno tiene que estar preparado las 24/7, porque si no, el enemigo simplemente se lo devora a uno. Yo por eso le digo, usted tiene un compromiso, bien, pero vaya pensando, interactuando también con ese Dios que tiene que ayudarlo. Tiene que ayudarla a usted, tiene que ayudarme a mí y a todos. Entonces, porque estamos en esto, debemos hacernos un tiempecito para orar. Yo, ¿por qué me estaba recordando delante de
¿cómo se llama? El profeta que oraba 3 horas diarias, ¿ya? El profeta Daniel, porque fue una de las cosas que lo mantuvo suficientemente poderoso para que Dios, no él, ni su oración, Dios cerrara la boca de los leones. Entonces, nosotros tenemos que también, cada vez que demos un consejo, la reflexión tiene que venir con un respaldo bíblico, porque nosotros tenemos que vivir día a día la palabra de Dios. A mí a veces aquí hasta me retan porque nos ponemos a hablar de verdura y de repente meto la Biblia, ¿ya? Entonces, no estoy hablando de mi esposa, porque como me está escuchando ahí abajo en el segundo piso, después puedo tener problemas, no es de ella. Pero estoy poniendo simplemente un ejemplo, ¿ya? En todo lo que nosotros hacemos, vivamos, tenemos que tener la palabra de Dios como nuestro respaldo. Amén. 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 Gracias, pastor. Es muy importante lo que usted dice y es muy relevante que todos debemos estar preparados en todo tiempo, y hay algunas prácticas que hacen personas como alguien que conozco de cerca, eh, que tienen mensajes, sermones preparados. Fíjense ustedes, no los tiene a veces, algunos no los ha predicado nunca, pero cuando la mandan, saca de ahí, de su sermón, y pum, expone. No necesariamente, por eso vuelvo a decir, las prácticas de esto no es que uno mecanice esto. Hermana Marcela y todo la hermana Jessica, Mariela, María José, uno no puede mecanizar la forma de administrar una iglesia. La mecanización significaría que ya en este mes vamos a hablar de esto, al otro mes de esto otro, al tercer mes de esto, y el otro año volvemos a hacer, ya damos el ciclo, volvemos a hacer la misma rutina. Es de acuerdo a la dirección del Señor. Y en algún caso, el Señor perfectamente puede mandar un mensaje de acuerdo a la necesidad que está pasando una gente. Hay necesidad, ejemplo, de económica, alguien está en desorden económico, en desorden de su administración, probablemente el pastor va a tener que decir, hermanos, esta es una buena forma de administrar de acuerdo a lo que la Escritura dice. ¿Ya? Nadie va a construir, dice, una casa si primero no hace los cálculos, ¿no? Son tantas cosas que son relevantes, pero la predicación hoy día, al menos en la introducción, es sentar las bases de lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? No nos extendemos más para que no sea gravoso también, por favor, ¿ya? Pero en ningún caso, por favor, se entienda esto como cada pastor ve cómo organiza su iglesia, pero en términos generales, uno debe saber con tiempo para tener una buena preparación del mensaje.